Hoy vamos a hablar de una película de 1992 que se titula El último mohicano, dirigida por el gran Michael Mann. No hace falta presentación, pues Corrupción en Miami, Heat y otra serie de grandes películas. Pero para ello no puedo hacerlo yo solo, sino que lo haré con la compañía de nuestro estimable The Phantom y también desde el exilio nuestro querido Rubén Vázquez. Y ahora, antes de nada, le pido al señor The Phantom que nos haga ahí uno de sus maravillosos resúmenes sobre la película para alguien que no sepa de qué va, quién es el último mohicano y todas esas cosas. Bien, pues tenemos que ponernos en contexto. Estamos en el año 1757. Allí, pues bueno, se disputan entre franceses e ingleses lo que son estas tierras norteamericanas, que como todos sabéis, tiene que ver con el colonialismo y todas las cosillas que hicieron mal los europeos por allí. Y bueno, pues mientras hay un bando que apoya a los franceses, que cuenta con el apoyo de ciertos nativos, los ingleses reclutan a una serie de colonos blancos, ¿no? Entre los que se encuentran Ojo de Halcón, señor Hockelly, más bien conocido, y que es un hombre blanco adoptado por los indios mohicanos, ¿no? Que llevó este tipo de vida el hombre. Y pues bueno, tras salvar a los ingleses de una emboscada comprendida por los hurones, pues allí se les acompaña hasta el fuerte, creo que era de William Henry, y pues tienen que defenderlo mientras sufre el asedio de los hurones, y los franceses piden una especie de tregua, ¿no? O que se marchen de allí. Y esto es un poco de lo que va la película, ¿no? De ese colonialismo tan terrible que sufrieron estas tierras. Sí, yo le quería preguntar al señor Rubén, que ha visto la película por primera vez, que nos dé unas impresiones de esta película de uno de sus directores favoritos, de hecho. Sí, a ver, no parece una película así, pero por lo que estoy acostumbrado, pero a mí lo que me llama la atención sobre todo es el tema de que al final, independientemente de la procedencia de cada facción que está metida en la guerra, todas acaban haciendo las mismas asquerosidades. Es decir, que todas acaban teniendo el mismo fondo, ¿no? Todos los personajes tienen la misma iniciativa de hacer daño a los demás. Tienen un fin, tienen un objetivo concreto. Los hurones están dirigidos por agradables y que quieren venganza. ¿Cómo se dice? Convertir en un comercial. Franceses son... No se te está escuchando muy bien. Ahora no. Ahora nada. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Es que se me quedaron sin batería. Eso, o sea, los franceses solo quieren tierras, los ingleses solo quieren tierras, los hurones solo quieren venganza, y luego vemos que hay unos ciertos individuos que, como entre comillas, son medio libres, que esos sí que a lo mejor sí que tienen unas intenciones más más limpias, ¿no? Más bondadosas, ¿no? Y entre ellos pues está ese descendiente de los mohicanos. Y bueno, estuve mirando antes que la historia que se inspira o se basa, no sé si directamente o no, en una novela del siglo XIX, de 1850, no sé qué año, sí, ahí le está enseñando Daniel. Pero bueno, creo que la novela tiene bastantes lagunas historiográficas, que confunde bastantes cosas. Pero bueno, y hay una película del año 36 que es prácticamente igual, salvando las distancias, pero bueno, como le expliqué a Daniel fuera de cámaras, el hombre que hace de Hockelly
pues parece un hombre de ciudad, ¿no, Daniel? Más que un hombre asilvestrado. Sí, no viste como indio ni nada, viste como un americano, supuestamente, y eso en las novelas igual, es un blanco que ha sido educado por los indios, con lo cual él viste como indio, aunque él no se lleve mal con los blancos, pero él viste como indio. Y sí, bueno, la novela y la película tienen diferencias. También hay que entender que la novela se escribió en 1820 y tantos, pero pese a la época y pese a estar escrita por un señor blanco en el siglo XIX, trata a los indios con bastante respeto, las cosas como son. Sí es verdad que en la novela los oficiales británicos y los franceses salen como más honorables porque era otra época y tal, y en la película pues lo han hecho más adaptado a la época y quizás más realista. O sea, los ingleses, por lo que yo sé, y los franceses también, y quiero decirte, ahí no se salva europeo ninguno, actuaron más como se ve en la película que como se ve en la novela. O sea, todo eso y todo el rollo que se ve ahí un poco por encima de los colonos, eso es verdad. O sea, los colonos luego dirán lo que quieran, pero en origen se independizaron de Gran Bretaña porque no les trataban como británicos. Decían, oye, las leyes de Inglaterra. Bueno, no, las leyes de Inglaterra cuando no, y lo dicen en la película, dice, cuando les conviene las aplican y cuando no, está. Entonces, yo creo que en eso la película ha sido, al actualizarla, más realista porque eran así, pero sí, ahí se ve un poco cómo va todo el rollo. No era solo blancos contra indios, sino que era un poco blancos contra blancos, indios contra indios, y eso ha sido muy así. O sea, por desgracia, una de las cosas, nosotros tenemos la idea que la colonización ha sido, llegaron los blancos allí, se pelearon con los indios y les ganaron y tal, ¿no? Como se ve en la película, los franceses usan unos indios para pelearse con los ingleses y los ingleses tienen otros indios. O sea, hay una mezcla, un batiburrillo ahí y tal. Pero bueno, no sé, yo creo que está interesante. Y luego, por comentar, y ya os dejo paso, una de las cosas que ha hecho mítica esta película es su banda sonora, que a día de hoy sigue siendo una de las bandas sonoras que más se ha escuchado y más se ha comprado de la historia. De hecho, yo conozco mucha gente, porque yo la tengo en el móvil, pero yo sé de dónde viene, que tiene canciones y piezas de la película, sí, y ni siquiera ha visto la película. O sea, que la banda sonora sí. Allá de lo que es la película. Sí, totalmente. Yo mismo, en el edificio en el que vivo, hay una persona que me tiene con la banda sonora prácticamente día sí día no. O sea, la escucho desde un piso de por ahí. Wow. O sea, ¿de dónde era esta banda sonora? Del Último Mohicano. Es muy buena, es muy buena. Sí, es el oscarizada. Sí. Sí, a ver, no es para menos, pero sí que llama la atención cómo tratan a los indios, en el sentido de justo lo que decía Daniel. O sea, que tenemos una imagen muy generalista, aunque se está rompiendo, lleva años rompiéndose, que llegan los europeos, colonizan América, matan a todos los indios o los convierten a sus costumbres y sus ideas y demás, y hacia adelante. Pero realmente, a ver, no voy a decir que los que más indios mataron fueron los indios, pero sí que mataron un porcentaje grande, básicamente porque los europeos que llegaron vieron que los indios se peleaban entre ellos, entre diferentes tribus, tenían problemas territoriales porque chocaban, porque eran muy diferentes. Al final, claro, no es el concepto de pueblos que tenemos nosotros, eran pueblos como mucho más cerrados, cada uno en una zona concreta, y entonces pues chocaban enormemente. Incluso probablemente ni se entendiesen entre dos pueblos colindantes que tendrían un idioma completamente distinto. Y entonces los europeos vieron esto y dijeron, ostras, pues para que nosotros tengamos menos bajas y tengamos que utilizar menos recursos para conquistar el territorio, pues entonces vamos a hacer que los indios se vuelvan todavía más en contra unos de otros, porque entre comillas se odian. Los vamos a armar, les vamos a dar lo que sea y que se maten entre ellos, y nosotros a lo nuestro, a poner barreras, a construir fuertes y a lo nuestro. Y así hicieron, les metieron
ya tenían ellos algo de veneno y los europeos todavía le meten más veneno. Pero también me gusta que a los indios no se los pone como inocentes, porque en muchas de estas películas la imagen que se tiene de los indios es de unos seres inocentes en estado de naturaleza, que no hacen daño a nadie, que no matan una mosca. No, ni tanto ni tampoco. O sea, las cosas, pues hay indios malos y europeos malos, y hay indios buenos y europeos buenos, un poco de todo. Yo pensé que la del año 36, que la vi justo hoy, que iba a ser también que los indios estaban culturizados en ese sentido, pero resulta que aún son más violentos en esa película que en esta. Y en esta ya son suficientemente agresivos, cómo se comportan, cortando hasta las cabelleras, o sea, es tremendo. Pero también, a ver, las escenas de violencia de esta película son muy buenas. Pero sí que es verdad que pecan un poco igual de ingenuidad, en el sentido de que cuando ves allí a los soldaditos ingleses, ¿no?, que están allí cargando sus escopetas, ¿no?, de alguna manera, y siendo dirigidos por un general que les dice ¡apunten, fuego!, y mientras los otros ya les dan con el hacha. O sea, no sé si es que quieren poner un poco tontos a los ingleses, ¿no?, o en ese sentido. Yo creo que en esa época era un poco la manera que tenían de... Porque creo que estaban más acostumbrados a las guerras europeas, que eran como muy respetuosas. Siglo XVI, XVII y XVIII, las guerras eran como caballerosas, de alguna forma. Luego creo que se fueron cambiando. Hay un libro muy bueno sobre eso de von Clausewitz o una cosa así, cómo se procedían las guerras. Incluso Kant tiene un tratado sobre la guerra justa, de cómo tiene que procederse una guerra y todo el tema. Luego también tenemos el tema de los mohicanos, ¿no?, que son grandes rastreadores, ¿no? Podemos ver en la película cómo son capaces de seguir el rastro de hacia dónde va el ejército inglés o hacia el otro y tal. Y pues bueno, vemos también algo que me hace mucha gracia a mí y a mucha gente, ¿no?, que es ver a Daniel Day-Lewis correteando para aquí y para allá. La imagen típica del último mohicano es el póster con el tío corriendo. Es algo que le queda, no sé, que le da la magia también, de superhéroe al hombre. Era un rastreador y entonces lo que hace, correr de allí para allá, buscar rastros. Pero lo que decía Rubén es que sale en la película, cuando se reúnen, eso es una imagen que uno, si ha visto muchas películas de este estilo, tiene, y por lo que parece ser era así, se reúne el francés fuera del esto, de donde estaban resistiendo los ingleses, y le ofrece unas condiciones de rendición y le da un tiempo para que se lo piense y tal y cual. Si eso lo haces hoy en día, en el momento que salen los ingleses del fuerte donde estaban protegidos, están ametrallados todos, o sea, era otro rollo. Y también hay que pensar que el armamento de aquella época no es el de ahora, el de aquella época era de relleno le doy... A eso me refería yo. Y a otra bala. Bueno, pero es que ahora sí. Daniel Day-Lewis y poco más era el único capaz de conseguir con esos tiros no matar a varias personas igual, ¿no? Porque eso era recargar, ¿no? Y mientras recargabas ya te daban ya un hachazo. Sí, pero bueno, con la metralla a campo abierto te cargas a 4 o 5 de un tiro, ¿eh? Sí, pero mira dónde les atacaban también. Sí, no, pero claro, te salían de los bosques y con desniveles sí, pero si tú tienes un batallón con 300, 500 personas con las escopetas disparando a la vez, lo que tengas delante, aparte la metralla arrastra, o sea, no es que vaya directo a un tío, una vez explota le das a 4 o 5 y aunque no los mates les haces un montón de heridas. Luego la película Luego tienes también... el pincho delante, la bayoneta, ¿no? Sí, verdad. La película también pero tiene... en el cuerpo a cuerpo sí que, a ver, no lo sé obviamente porque no tengo conocimiento sobre el tema, pero me da la impresión de que los indios, al vivir en condiciones más cercanas a la naturaleza, necesitaban tener una condición física bastante más desarrollada, y creo que en el cuerpo a cuerpo sí que eran superiores. Sí. A lo mejor me confundo, pero me da la impresión. Sí, yo creo que también. Sí. Luego la película también tiene lo que es muy importante de romanticismo, romántica, ¿no? El desenlace ya lo dice todo, ya lo que ocurre al final. Pero bueno, se ve que aquí hay un hombre, ¿no?, que pretende a la mujer, a una de las chicas, un inglés, que dice que se quiere casar con ella cuando vuelvan a Inglaterra, y después aparece el hermano
de aquí del señor adoptado, ¿no? Que quiere a la chica. Y luego también cabe destacar la presencia que se le da al tema de cuando los indios veneran a las personas mayores, ¿no? Sí. Que todo eso tiene que pasar por la decisión de una persona tan mayor, ¿no? En estos tiempos igual pues podemos ver que las personas mayores son igual relegadas ya por ser ancianas, ¿no? Ellos tienen ese prisma de que una persona mayor es sabiduría. Pero Sí, eso creo que pasaba también un poco con los romanos, ¿no? Porque creo que para ser senador tenías que tener 60 y pico años o una cosa así. No me acuerdo bien. Ahora creo que sí que se está perdiendo, sí. Ahí es que eran los jefes de la tribu o un señor anciano o un grupo de ancianos y tal y cual, porque también hay que pensar las condiciones en las que vivía esta gente. Se suponía que si tú llegabas a viejo, esto no es broma, pues es que eras una persona sabia, porque si no, no llegabas a viejo. Entonces los ancianos, claro que eran venerados, y o bien uno o varios eran jefes de la tribu. Por eso aunque sea un guerrero muy echado para adelante, el villano, digamos, bueno, villanos hay varios, el villano indio, pues tiene que hacerle caso. ¿Por qué? Porque seguramente que si le mandase a tomar por saco, el resto de los indios le diría: oye, no respetas aquí a nuestro hombre sabio, no queremos tener nada contigo. Y se ve ahí cómo le intenta convencer, y cuando la decisión que tiene no es la que él quería, el otro no dice: pues me da igual, voy a hacer lo que me da la gana, sino que pues se tiene que fastidiar. Entonces ahí se ve el tema de que el hombre era el líder de esa tribu, de los hurones. Yo quiero aprovechar para decir una cosilla, y es que a mí me gusta, y eso quizás en la del 36 no se ve porque en aquella época los indios seguían siendo los malos en el cine, por desgracia. Pero ya en el 92, y luego tendríamos otra película como Bailando con Lobos, en la que directamente pues te da otra visión pues ya no se puede hacer eso. Y entonces incluso el villano indio, porque yo creo que el padre de las chicas también es el villano de la historia también, por las cosas que hace, pues tiene una motivación. O sea, él no quiere matar a estas chicas, yo no lo estoy justificando porque me parece muy mal, pero no quiere matar a estas chicas y a este hombre porque sí, sino que es que por culpa de este hombre me ha pasado todas estas cosas, mi tribu tal, mi mujer creía que estaba muerto, se casó con otro, tal y cual. Entonces, tiene una motivación. Eso antiguamente, en la novela también, ojo, pero en otras películas con indios sería malo y ya. ¿Por qué? Porque es indio. Sí, yo quería comentar una curiosidad. Para meterse más en el papel, el hombre estuvo viviendo durante un tiempo en el bosque y cazando y haciendo la vida lo más parecida posible a lo que se ve en la película. Lo cual, esto ya dice mucho del compromiso del actor y de por qué se le debería de haber reconocido más, ¿no? Quizás el papel no sea igual para grandes premios, pero sí que es verdad que igual para nominaciones sí que era, ¿no? Hombre, a ver, no sé qué películas tampoco hay así top en el 92, pero el papel lo hace bien, pero claro, a lo mejor no es justo un papel para un Oscar. Sí. Es como muchos papeles que son buenísimos, pero dices, claro, la actuación que tiene, no porque lo haga mal, ni porque lo haga peor que otro, ni nada, sino por lo que es el propio personaje de la película, que dices, pues a este, aunque lo haga muy bien, no le van a dar un Oscar. Ya. Sí, bueno, porque también faltan más profundidad de diálogos, ¿no? Pero bueno. Claro, le falta más eso, porque, a ver, lo que lo hace genial, pero tampoco es que tenga excesivos diálogos, ni excesiva dramatización. Y es que no es una película tampoco de la duración que podría ser, pues, Gladiator, ¿sabes? Una película o otras de Robin Hood. Es una película que dura 1 hora y 45, 1 hora y 50 y no da... Sí. Vamos, que tienes que meter todo bastante rápido dentro de lo que cabe. No puedes explayarte más. El señor, aunque no sea por esta película, es el actor masculino, ojo, el actor femenina creo que es Meryl Streep, pero el actor masculino con más Oscars,
lo mejor otro le gana en nominaciones, pero tiene 3 Oscars que lo estoy viendo yo aquí. Mi pie izquierdo en el 90, 2 años antes, por Lincoln en el 2012 y un poco antes por There Will Be Blood, que es la de, en español se llamaba Petróleo o algo así, la de... Sí, pozos de petróleo o algo así. Sí. Es, o sea que el señor, por esta película no, y aquí la película es de aventuras y quizás no le dé tanto, pero si alguien se ve, por ejemplo, una película que a mí me encanta, que es la de En el nombre del padre, ahí con el conflicto de Irlanda del Norte de fondo, pues ahí te das cuenta de que estábamos hablando de un actor de categoría, o sea, un tío, no es un tío cualquiera, un tío que lo contaba Leonardo DiCaprio, que hizo con él la de Gangs de Nueva York. Este hombre es del método. 6 meses con él. Pues 6 meses el personaje, pero desde las 8 de la mañana hasta las 9 que nos fuimos. Luego también el tema de los paisajes. Grandes escenas donde vemos un paisaje abrumador en todos los sentidos, ¿no? Creo recordar que estaba rodada en Albany, me parece, en el estado de Nueva York. Bueno, eso era la ambientación. Pero igual, no, se rodó en Carolina del Norte. Lo cual, pues bueno, ahí podemos apreciar grandes los, ¿cómo se llama? Sí. Los hurones estos creo que eran de Connecticut, no me acuerdo muy bien cuál era la zona. Y los mohicanos creo que eran originarios del Hudson, de Nueva York, de la zona de Manhattan o por ahí. Sí. Y luego los fueron echando hacia adentro hasta Wisconsin. Y podemos ver en la película el lenguaje que utiliza el malo malísimo, ¿no? Que por ejemplo, para referirse a uno de los generales de los británicos, como lleva una peluca gris, le dice cabeza gris. O algo así. Sí, o también le dice al Daniel Day-Lewis carabina larga, cosas que son propias de la jerga de los indios. Si visteis, amigos, películas western de esta época como Jerónimo o alguna de John Wayne, pues ahí podréis ver ese lenguaje. Sí, muy típico. Hay que revivir al western. Zorro astuto, tal, sí, tenían ese tipo y con los blancos los usaban también los motes dependiendo de el mismo personaje que hace Daniel Day-Lewis se llama Nathaniel en realidad, es un hombre blanco, digamos, pero los indios le llaman ojo de halcón, pero eso es normal y en cierta forma, en ciertos sitios por lo menos del Mediterráneo tampoco es tan diferente, porque tú tienes un nombre pero luego tienes los motes que te ponen los amigos o incluso la familia y tal, o sea que quizá con los ingleses pues sea diferente, pero en ciertos sitios de Europa también usamos eso de los motes, no tan bonito como los indios, pero sí cosas diferentes, ¿no? Pues yo qué sé, por decirte una tontería, el cabeza, el tal, el cual, quiero decirte, a mí, por ejemplo, me llama todo el mundo que no sea de mi familia, me llama Goro por mi primer apellido, entonces pues un poco el tema ese. Eso lo ves en las... Si te acuerdas al principio de Goodfellas, cuando te introduce a todos los compañeros en el bar en el que están, te empieza, este es Jimmy 2 veces, este es Mike cara de queso, este es Peter de Papers, este no sé qué, o sea, todos tienen un mote ahí. Es verdad, sí. Pero los de los indios eran como más profundos, porque utilizaban siempre analogías con animales y con cosas propias de la naturaleza. También me llama la atención positivamente que los pongan a hablar en inglés y en francés, que nos da una imagen ya de unos indios. Claro, tenemos la imagen típica de que eran tontos perdidos, que no eran capaces de aprender, de que no tenían contacto con los europeos y demás, y realmente
la realidad 100% no era así, o sea, había un porcentaje grande que pues sí que aprendían el idioma, básicamente porque eran espabilados, o sea, dicen, bueno, pues si soy capaz de aprender su idioma, soy capaz de acercarme más a ellos, incluso de pensar, entre comillas, como ellos. Entonces, pues, incluso para negociar con ellos, o sea, porque aunque tú seas una persona o de una tribu que está muy acostumbrada a la pelea, a la guerra, si lo piensas un poco, no te hace falta leer un libro de filosofía para llegar a esa conclusión. Si tú ves que te están matando a toda tu población y ves que tú te enrocas en pelear y sigues viendo que la están matando, pues llegas a la conclusión de decir, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es aliarme con ellos para que estos que me están matando no me maten. Pero claro, el problema es que a lo mejor tú te lías con ellos y luego ellos, pues cuando tú ya no les haces falta, se alían con los que te estaban matando y te van a matar a ti. Luego, una vez que te maten, dejan la alianza, se alían con otro pueblo. O sea, a los europeos que llegaban ahí les importaba todo, nada. O sea, en fin, querían arrasar con todo, querían dominar todo. Sí. Hombre, yo eso también es que el tema, excepto 4 misioneros que sí se aprendían el idioma y tal, y ahí tienes que en México pues los misioneros se aprendían las lenguas de los nativos, excepto 4 así, y realmente los que aprendían el idioma de los otros, pero eso siempre ha sido así. Por desgracia, te aprendes tú el idioma del conquistador. El conquistador, a no ser que sea un erudito y le des por ahí, que te estudie como si fueras un animalillo, como cuando vamos a estudiar las tribus de no sé qué, entonces a lo mejor sí se aprende tu idioma, pero en el resto de los casos te aprendes tú el del conquistador y más vale. Por eso, claro, los indios, como en aquella época, además en la película te cuenta la guerra esta que tuvieron por el control de Norteamérica, como contó Phantom, entre franceses y británicos. Entonces, claro, los indios que estaban entre medio, más les convenía aprenderse los 2 idiomas, el francés y el inglés, por si las moscas. Entonces, sí es verdad que eso está muy bien reflejado en las películas y se ve que eso, que no es que solo hablen un idioma, sino es que hablan varios, y si hubiera allí más colonizadores, los pobres habrían hablado un tercer idioma. O sea, eso está bastante bien reflejado, porque aunque sea una película de aventuras con su romance y tal y cual, y está basado en una novela, o sea, no es la historia tal como pasó y cual, pero tiene un trasfondo histórico y eso lo han respetado bien y los han retratado más o menos como era cada uno, y con sus características, sus odios tribales entre los hurones y los mohicanos, entre los franceses y los británicos también, y todo ese rollo, claro que sí. Sí, totalmente. Luego también yo os quería preguntar un poco, entrando ya más en el terreno del spoiler, que el tema de la escena final. Porque la escena final es una escena muy potente, dramática, tiene todo, la verdad. Triste, es bonita. No acaba bien la película, evidentemente, ¿no? Sí, hay una cierta parte que es un poco confusa cuando están ahí como negociando, y luego sí que es una cosa, bueno, sí, la verdad que hombre, sí. Acaba bien porque, digamos, bueno, que bien no acaba, para mí, en el sentido de que matan al hombre al Magua, ¿no? Acaban con él, pero a cambio hubo por ahí. Matan eso al hermanastro de Ojo de Halcón, que era Uncas. La hermana pequeña se suicida y sí, el Ojo de Halcón pues se lleva a las chicas, a Cora, pero claro, acaban de ver que ha muerto su hermana, él ha visto que ha muerto su hermano, y el pobre indio mayor pues se da cuenta de que es el último de su pueblo. O sea, el final el último mohicano. Claro, más bien agridulce. O sea,
La verdad, sí, el final está bien porque seguimos vivos, pero realmente feliz no es. ¿Tú imaginas lo que sería eso? Que se hace. Ahí sobre todo está pasando ahora con un montón de pueblos y de lenguas que se hablaban, que están quedando como regiones en zonas de Bolivia, de Rusia, de un montón de sitios así, que quedan regiones en las que solo vive una persona. Incluso esa persona, como no habla con nadie porque vive sola o habla muy pocas veces, está casi perdiendo la capacidad para hablar. Y entonces ahí se va a morir toda la historia de un pueblo, de una tribu, de una lengua. Imagínate lo que se te tiene que pasar por la cabeza en esa situación. O sea, tiene que ser una situación rarísima. A mí, me acuerdo de un profesor que nos contaba un caso en Bolivia de una señora que, como no hablaba con nadie porque estaba sola, y si fuese gallega a lo mejor hablaba con las gallinas o con las cabras, pero como era de Bolivia pues no hablaba con nadie. Que decía que una vez que fue a visitarla porque está haciendo ahí un trabajo de no sé qué, de campo, porque era antropólogo el señor, y que a la señora le costaba muchísimo hablar porque se le habían atrofiado las cuerdas vocales, supongo. Sí, supongo que son las cuerdas vocales. Pues sí. Y por eso quería recalcar un poco el tema del desenlace, porque no es una parte en la que abunden los diálogos y hay una serie de silencios y de miradas que con eso ya está dicho todo, ¿no? Y esto lo consigue el señor Michael Mann, lo cual es muy complicado, y bueno, ya me adelanto después a comentar mi nota, porque la verdad muy buena va a ser. Pero a ver, Michael Mann lo consigue en Hit también, y lo consigue en Miami Vice del 84. Sí, bueno, ya. Consigue hablar sin que los personajes hablen. Sí. Si ves capítulos de Miami Vice, hay la mayor parte del contenido de la serie la sacas por la puesta en escena, por las miradas, por los diálogos, por la forma de caminar. Y en Hit ya ni digamos. O sea, cuando estamos en esa escena con Robert De Niro y Al Pacino en el café bar tomándose esa taza de café de medianoche, y da muchísima más información, la posición en la que están, la forma que tienen de mirar, de beber y demás, que los propios diálogos que están desarrollados. Pues aquí Michael Mann es un maestro de eso. Colateral, parecido también, o sea, el propio entorno, las miradas, la puesta en escena de los personajes, los gestos, la forma de mirar, todo da más información que los diálogos. Es verdad. Pues bueno, aprovechando esto, si queréis entramos en el momento de valoraciones finales. Voy a dar yo primero la mía y ya después dais la vuestra y nos despedimos. Yo creo que le pondría un 8 a esta película. Me parece que es una película que como aventuras está bien, como romance está bien, sin tener el problema de algunos romances que a lo mejor tienen demasiada azúcar, ¿no? Aquí te cuenta la historia de amor y ves las cosas como una cosa natural, ¿no? Pues una chica que es querida por un señor, pero ella no lo quiere y surge el romance con otra persona, así que todo bien. Y luego, aunque no sea la historia 100%, pero sí tiene su parte de histórica, digamos, que es fiel un poco a lo que pasaba en aquella época y lo he contado un poco también Rubén y tal, pues que desaparecieron pueblos enteros. Entonces pues tiene ese espíritu que se mezcla con la aventura, pero que le da ese sabor así melancólico, por decirlo de alguna forma, que hace la película diferente. Bueno, normalmente las películas de aventura no tienen ese sabor tan agridulce muchas veces, y menos ese final que tiene esta película, que es en plan, ¿no? Las aventuras pues acaban todos felices, y aquí no, aquí acaban en plan de, bueno, la vida sigue, nos tenemos a nosotros, pero se nos han muerto los hermanos y estamos aquí un poquito fastidiados, o sea, están en duelo. Entonces todo eso hace que valore más la película, y por eso yo le pondría un 8. Yo voy a rescatar la última escena,
porque hace una cosa muy parecida en Hit, cuando Al Pacino mata a Robert De Niro. Se queda así un plano de él como medio nostálgico, medio triste, ¿no? Y aquí lo vemos también con Daniel Lewis. Es como una forma de decir, soy el único que queda, o sea, solo estoy yo aquí. Es como que vemos al personaje, solo con verlo ya sabemos que siente soledad, que siente nostalgia, que siente añoranza de algo. Pues lo mismo pasa en Hit con Al Pacino al final, o sea, sí, yo creo que resume perfectamente lo que es el drama de muchos de estos pueblos, que al final, pues quedan, ¿en qué han quedado al final estos pueblos? En reservas, parecen como si fuesen un zoológico, o quedan 4 personas que saben 4 historias. Básicamente eso, o sea, yo creo que es más importante o interesante esta película por tocar ese drama de esa apropiación cultural y esa aniquilación cultural y física también por parte de los colonizadores, que eran nuestros antepasados, por desgracia para nosotros. Es más eso que otra cosa, y por eso creo que se merece, sí, 8,5. No es la película más entretenida del mundo, siendo honestos, pero está bien contada, te dice, te da lo que te promete, la banda sonora es maravillosa, que por cierto, ¿quién la compuso la banda sonora? Es que yo no sé quién la compuso. Pues la compusieron dos personas, quizá por eso sea tan buena. Howard Shore, que es, si no recuerdo mal, el que hizo la del Señor de los Anillos, y Randy Edelman, la compusieron ahí entre los dos. Sí, bueno, pues eso también le da un punto muy importante. Y bueno, la actuación también del actor principal pues es maravillosa. El que hace de este indio también antagonista, creo que hace un papel buenísimo también. Y el meter a indios haciendo de indios, bueno, para mí le da un punto positivo, porque muchas veces se metía a actores latinos o actores blancos con cosas raras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bien. Y creo, aunque no haya leído yo la novela, creo que me parece una película fiel a lo que podría ser la novela, conociendo a Michael Mann. Así que sí, un 8, sí, ven. Yo voy a ser más generoso y después de verla, pues bueno, considero que es una película que bueno, que aunque diga, como dijo Rubén, igual hay momentos que puede parecer igual algo más lenta, ¿no? Y tal, pero yo creo que es una película de 10. O sea, ya la interpretación que te hace aquí el señor Daniel Day-Lewis es asombrosa. Tenemos el tema del heroísmo, lo que es el valor, el coraje, la entrega, ¿no? Conviviendo con una especie de romanticismo, que también le queda muy bien. Y también tenemos, por otro lado, dosis de crueldad, de maldad, ¿no? De odio, esas luchas internas, externas, esas disputas. Entonces, como tiene todo este cóctel impresionante, que ya desde el primer momento la escuchas y te quedas asombrado, pues yo le voy a dar un 10. Porque es una película que la puedes ver hoy, mañana y volverla a disfrutar tranquilamente y nunca va a envejecer. Es única el último Mohicano. Un 10. Nada, dicho todo esto, nos despedimos hasta la próxima y damos las gracias primero a los que nos hayan visto, que esperemos que hayan pasado un rato bueno como lo hemos pasado nosotros. Y por supuesto despido aquí a nuestro experto en cine, ahora también de aventuras, el señor de Phantom, y a nuestro filósofo en el exilio, el señor Rubén Vázquez. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Hasta la próxima.